Buenos días, profesor y compañeros en general. Mi grupo conformado por Alarcón Cuchula, Mireya, Marlene, Esqueche Piñán, Giovanna, Montaño Benito, Elizabeth, Pinto Miranda, Elvis Joel y la que les habla, Pinco Calderón, Andrea. Vamos a explicar el tema de la filosofía como actitud humana, ontología, epísteme y su operacionalización en el ámbito educativo. El hombre siempre ha tenido ese deseo de perdurar con el tiempo. Por lo mismo, el sentido de su vida lo hace mediante la búsqueda de explicaciones de su realidad, llegando a que éste adquiera conocimientos y respuestas, pero a la vez le proporcionan más dudas y deseos de indagar para así comprender la vida en su totalidad. A lo largo de la historia, su aprendizaje ha sido constante. Lo ha impulsado su curiosidad por el mundo y por sí mismo, llegando a descubrir el porqué y el cómo de las cosas. Antes de llegar al conocimiento racional, pasó un milenio con una mentalidad mitomágica, dando respuestas a sus dudas con la creación de mitos. La inmortalidad es posible si las ideas de estudiosos trascienden con el tiempo. Para tener esto, se necesita de una amplia visión desde el punto ontológico, con los pros y contras de la filosofía, para así implementar posturas paradigmáticas. Por último, para obtener esto, se parte por definir la filosofía mediante la ontología, luego como epísteme y por último con la contextualización, pero en base de la educación y la labor del docente. La fundamentación teórica. La filosofía con su enfoque ontológico y epistemológico. Primero vamos a ver su enfoque ontológico. La ontología, también llamada teoría del ser, es una rama de la filosofía que se preocupa por dar cuenta de lo que es. Es decir, es el estudio de todo lo que es en este mundo, qué es, y cómo esto es posible. Del griego ontos, que significa ser. Tenemos la ontología de ambos pensadores, de Platón y de Aristóteles. Cada uno tenía una definición diferente acerca de lo que era la ontología. Tenían diferentes enfoques ontológicos. El de Platón, con su idealismo platónico, que nos dice que las ideas existen y son la verdadera realidad. Las cosas son apariencias y falsedad. Sin embargo, Aristóteles, con su realismo aristotélico, decía que lo que existe es el individuo completo y en él se encuentra realizada la esencia. Ahora vamos con el enfoque epistemológico. La epistemología, también llamada teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimientos. Investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Del griego episteme, que significa conocimiento. Al igual que la ontología, Platón y Aristóteles tenían diferentes conocimientos, teorías acerca de lo que era la epistemología. Platón, con su idealismo platónico, decía que conocer es recordar, la reminiscencia como recuerdos de una existencia anterior. Y Aristóteles, con su empirismo aristotélico, nos dice que el conocimiento empieza por los sentidos. Nada hay en el entendimiento que no se esté antes de la experiencia. En resumen, podemos decir que la ontología se encarga de estudiar la forma y la naturaleza de la realidad, mientras que la epistemología es la teoría del conocimiento ocupada en determinar cómo es que percibimos ese conocimiento, a partir de la relación que se establece entre el conocedor y el objeto por conocer. El docente, concepción filosófica del proceso instrucción-aprendizaje. En Venezuela existe un ordenamiento jurídico a nivel educativo de gran amplitud, con reglamentos y decretos que tienen propuestas pedagógicas. Sin embargo, su aplicación ha sido casi nula. Quizás no sea necesario la formulación de normas nuevas, sino el cumplimiento de las que ya existen. En conclusión,
La gerencia educativa implica hechos, transformación, operación efectiva y eficaz más allá de la letra impresa. Friedrich Froebel comentaba: todo lo que un niño puede llegar a ser y será está ya en el mismo niño y solo puede alcanzarse por un desarrollo desde su interior. El propósito de la enseñanza y la educación es extraer cada vez más del hombre, más que ir añadiéndole cada vez más cosas. Aquí se infiere la necesidad de poseer vocación docente y actitud humana especial para el logro del proceso instrucción-aprendizaje. El docente. Un docente debe poseer una actitud humana para transformarse, cambiar, crecer, regenerarse, a fin de adquirir principios, competencias, habilidades y conocimientos necesarios para gerenciar el aula. Un docente no puede resignarse al saber parcelarizado, sino debe inspirarse a ir en la búsqueda de un pensamiento multidimensional. El docente debe desarrollar la motivación al logro, la autorrealización, el sentido de pertenencia. El docente necesita una formación académica conforme con las competencias a desempeñar, manteniendo una apertura mental a los nuevos paradigmas educativos, lo cual implica motivación y valores coherentes. En conclusión, un docente debe poseer habilidades técnicas, administrativas y humanas, es decir, formación académica que le permita poner en práctica teorías, enfoques y métodos educativos, siendo capaz de planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar, teniendo un espíritu incentivador y persuasivo, para lograr aumentar la productividad en la gente, al saber cómo incentivar, dirigir e inspirar entusiasmo y confianza. Es necesario para una buena educación la organización de las instituciones educativas, pero actualmente no puede hablarse de organización ni de cambio organizacional o gerencia educativa, debido a la resistencia observada a la modificación de un Estado. También, inconscientemente, en algún momento se llegan a compartir los ideales de las fuerzas restrictivas, sobre todo en las funciones de un docente, al rechazar el crecimiento académico, social, cultural, emocional, hasta el punto de negar la importancia de la actualización de un docente. Se hacen presentes al no aceptar la formación de docentes jóvenes bajo fundamentos arcaicos de creer ser mejores que estos últimos, basados solo en la experiencia y conocimiento empírico, es decir, un total cierre mental. Por lo tanto, conviene reconocer como un hecho indudable la necesidad de estudiar constantemente durante años para estar en condiciones de instruir. Albert Einstein comentaba que la mayor virtud del maestro consiste en inspirar la alegría de la creación y el conocimiento. Con esto, nos invita a reflexionar sobre los nuevos retos. Debe partirse desde la transformación de lo micro, o sea, las aulas de clase, en verdaderos sitios amenos para el aprendizaje, ya que estos deben estar alejados de las clases tediosas en las cuales el docente se limita a solo transmitir información. La formación integral del docente va a permitir orientar a los estudiantes en el proceso de agregar conocimientos e interactuar ideas, promoviendo valores, habilidades y otras destrezas que le permitan a estos ser más capaces. Finalmente, el docente debe interiorizar su grado de responsabilidad en la formación social comunitaria de los ciudadanos del país. Así distinguirá la apertura de mentes a las nuevas concepciones filosóficas del mundo. Gould establece la importancia de un docente a través de esta frase: un profesor es una persona que posee un destello de inmortalidad y debería ser el más envidiado entre los hombres. Su profesión debería ser la más ansiada, la más cuidadosamente preparada y la más universalmente reconocida. Sin embargo, actualmente, las instituciones educativas venezolanas laboran en pluralidad de personas sin conciencia de equipo, en donde el cual surge el alejamiento de eficacia y eficiencia. Como consecuencia, los alumnos carecen de participación activa en el proceso de instrucción-aprendizaje, pues solamente son involucrados al momento de las evaluaciones.
El fin del aprendizaje se desvincula del proceso y comienza a tomar importancia en los alumnos el fin de aprobar, alejándonos del verdadero aprendizaje de los conocimientos. Es necesario hacerle frente a esta problemática y a través de la siguiente frase, John Dewey nos establece reflexionar. ¿De qué sirve adquirir cantidades prescritas de información sobre geografía e historia, o adquirir la capacidad de leer y escribir, si en el camino el individuo extravía su alma, si pierde su deseo de poner en práctica lo aprendido y, sobre todo, si pierde la capacidad de extraer el sentido de sus experiencias futuras conforme sucede? Conclusiones. Entonces, la filosofía como epísteme visualiza al docente a ser un investigador de su propia práctica, a partir de postulados como la concepción múltiple de la realidad, que nos expresan que no existe la verdad absoluta en el mundo exterior del investigador, sino que existen múltiples realidades dentro de cada ser y dentro de sí mismo. El principal objetivo de la ciencia es comprender los fenómenos, ya que no tiene sentido concebir el conocimiento solo como la búsqueda de causas y efectos. El investigador y el investigado no pueden considerarse elementos independientes, porque todo conocimiento es subjetivo y un reflejo. Las técnicas de recolección de datos deben ser abiertas y diversas, para que puedan permitir expresar el punto de vista de todos los participantes. La instrucción es solo una ayuda para que las personas aprendan. Es solo una guía. Educar es instruir a tener criterio propio y ayudar al alumno a ser libres pensadores, ya que se trata de incentivarlos a que vayan más allá de los conocimientos planteados. Las evaluaciones deben ser diarias, porque aquí se verá el desempeño de cada alumno. La educación debe ser impartida con una actitud humana, ya que debe considerar al alumno como un único para así influir en su desarrollo integral. Y por último, el profesor no debe tomar las verdades como dogmas, ya que como científico debe considerar esa verdad a través de la aplicación de posturas paradigmáticas. Muchas gracias.